Gracias por acompañarnos esta semana aquí en la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Gracias por unirse a nuestra misión de glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Espero que esta palabra, que este sermón sea de bendición para su vida y le ayude más a conocer a Jesús, para así poderlo darlo a conocer y vivir una vida en sumisión a Él, como es nuestra visión. Y si esta sería su primera vez de escuchar de nosotros, espero que la palabra de Dios pueda abrirle su corazón, abrirle los ojos espirituales para que pueda depositar su fe y su confianza en Jesús. ¿Cuál es la implicación de que usted y yo somos ahora hijos? Esa es la perfecta voluntad del Padre, que somos hijos. A veces yo pienso que por el hecho de que en este mundo caído quizás no hemos tenido la relación que quizás hubiéramos deseado o anhelado y que Dios ha diseñado para que tengamos con nuestro Padre, y a veces eso lo transferimos a nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Pero cuando usted analiza, reflexiona y deja que se sumerge en esa realidad de que Él es nuestro buen Padre, que es inmerecido, que usted tiene todo el acceso a la casa del Padre, a la presencia del Padre. Como dijimos la semana pasada, que usted le puede decir papi, que usted no tiene que, obviamente tenemos reverencia delante del Padre, pero usted le puede hablar como tu papá, tu papi. Y es lo que pudimos ver la semana pasada. Hoy vamos a continuar esta semana en el Sermón del Monte, ya finalizando ese sermón que es el más importante que Jesús predicó, incluso porque tiene tantas implicaciones, tiene tantos temas que pudiéramos pasar casi un año entero. Nosotros lo hemos minimizado, lo hemos reducido a unas cuantas instalaciones en esta serie. Pero vamos a continuar en el capítulo 7, así que vamos a juntos leer la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, en honor a su palabra. Después de que hemos podido tener un tiempo para adorar, para adorarle, ahora nos sentamos con la expectativa de escuchar su palabra, que Él nos hable, que prepare ya, continúe preparando nuestro corazón para que después al final entonces veamos una manera tangible y pasemos a la mesa. El pasaje no los tenemos ahí arriba para los que están esperándolo, pero si usted tiene una Biblia como esta, la Nueva Versión Internacional de la Letra Grande, lo puede buscar en la página 1476, 1476, y puede leer junto conmigo del 1 al 6, versículos del 1 al 6, Mateo capítulo 7. Y después cuando leamos la Biblia yo voy a orar y vamos a ver un video de 1 minuto que nos va a ayudar con la introducción. Dice la palabra del Señor: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Esto es palabra de Dios. Gloria sea a ti, Dios Padre. Amado Padre, nuevamente, como siempre te pedimos humildemente que este siervo es solamente un embajador de tu palabra, de tu evangelio. Elimíname, quítame de este lugar y que seas tú, Señor, hablando. Elimina cualquier pensamiento, cualquier inclinación incorrecta, pero que sea tu Espíritu, Señor, comunicándonos lo que tú quieres que escuchemos hoy, tu pueblo, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Presten atención un momento a este video cortico para que podamos prepararnos para la introducción del sermón. Un poco gracioso. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And
I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't! Un poco gracioso, pero creo que todos podemos entender que es más fácil ver el pecado de los demás y no tan fácil ver el nuestro. Y es lo que Jesús nos va a comunicar en esta parte del sermón, que hemos titulado Relaciones renovadas. Relaciones renovadas. Y como idea principal, para poder ir desarrollando ese tema, esta idea central en este sermón es que debemos honrar a los demás buscando humildemente su salvación y su formación espiritual. Debemos honrar a los demás humildemente buscando su salvación y su formación espiritual. Y eso es lo que vamos a ver durante el tiempo que nos queda. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero que todo vamos a contestar la pregunta: ¿cómo podemos honrar y buscar la formación espiritual de los demás? Y eso nos va a contestar el pasaje. Pero, ¿cómo podemos? Pero entonces, al tratar de buscar a los demás, lo que nos enseña el pasaje, y vamos a ver, es que eso va a requerir una conciencia humilde de nuestros propios pecados. Vamos a ver eso, pero también, entonces, ¿por qué podemos buscar la salvación de otras personas y no su condenación? ¿Por qué? Porque si hemos experimentado, como ya hemos visto en las últimas 2 semanas, la aceptación de Dios como nuestro Padre, que es lo que Jesús ha venido a exponernos, a enseñarnos, entonces eso nos hace sensible al ritmo de Dios en la vida de los demás. Eso es lo que vamos a ir desarrollando en este pasaje, pero primero vamos a desarrollar esa idea, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa no juzguen, verdad? Es una palabra que se utiliza a la ligera, yo mismo dijera, ¿no? Incluso en el rango léxico, o como se le dice en el idioma original, que es el griego, esa palabra se puede traducir de varias maneras. Eso es lo que significa cuando una palabra tiene un rango léxico, que puede ser traducida al español o a cualquier otro idioma del original en diferentes palabras. Y aquí la palabra juzgar en el original se puede traducir también como juzgar o discernir o condenar. Pero no cabe duda que Mateo capítulo 7, versículo 1, es uno de los pasajes menos comprendidos. Cualquier persona con la que usted hable, no le importa la Biblia, no cree incluso en la autoridad o la infalibilidad de la Biblia, pero sí sabe este versículo, sí conoce este versículo. Inmediatamente cuando usted puede hacer una declaración ética o moral, lo primero que le van a decir es: no me juzgues, especialmente en la cultura que vivimos hoy en día. Primero lo que tenemos que ver es que la advertencia de Jesús aquí de no juzguen para que no sean juzgados está dirigido específicamente entre relaciones como cristianos. Eso primero que todo. La palabra aquí está dirigida para relaciones entre cristianos. Por eso se utiliza incorrectamente, o como se dice comúnmente, se saca un pasaje de su contexto para crear un pretexto. Pero eso es importante que lo sepamos, que en el contexto de este pasaje la palabra
o la frase, lo que dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados, está específicamente dirigida a las relaciones entre cristianos. Por eso hemos titulado el sermón Relaciones Renovadas. En segundo lugar, lo que vemos aquí en cuanto al concepto de no juzgar, en la traducción de la palabra no está el juicio de discernimiento, porque estamos llamados a la luz de la palabra de Dios a evaluar el comportamiento humano y determinar o discernir si un comportamiento es bueno o es malo. Por lo tanto, lo que la palabra está diciendo aquí en no juzgar, no se refiere a no juzgar en cuanto a discernimiento, a discernir o evaluar si un comportamiento está correcto o incorrecto. Más bien el juicio al cual se refiere en esta palabra, el no juzgar, es el juicio de condenación, de no condenar. Incluso la palabra que se utiliza en este texto es tomada del vocabulario legal, incluso de esa época. Supuestamente lo que se conoce por la historia es que se utilizaba cuando el juez, por ejemplo, cogía un martillo y le pegaba así a la tabla o a una mesa para emitir una sentencia, un castigo. Entonces es el juicio de condenación a lo que Jesús se está refiriendo. Entonces una manera que podíamos interpretar este pasaje es también no condenes para que no seas tú condenado. Es la palabra no condenar. No, Jesús no nos está diciendo no disciernan, no evalúen los comportamientos del uno y del otro. Lo que sí nos está llamando Jesús es a no condenar. Y es más, yo creo que es muy poco probable que Jesús estuviera diciéndole a sus seguidores, no evalúen, no piensen, no disciernen, porque eso es lo que comúnmente escuchamos en el día de hoy, en una cultura relativista en la cual vivimos hoy en día. El momento en que usted y yo hacemos una declaración moral o una declaración ética basado en la palabra de Dios, de decir, nosotros tomamos esta posición en cuanto al matrimonio, tomamos esta posición en cuanto al género humano, en cuanto a cómo se debe vivir en el hogar, en su trabajo, inmediatamente en nuestra cultura relativista que dice, bueno, eso puede ser un valor para ti, pero eso no es un valor para mí, no es un valor universal. Las morales no son universales. En ese momento es que se saca, como dice, el as de la manga y se dice, no me juzgues, o sea, no me digas nada. Pero no es lo que Jesús está diciendo, no se está refiriendo a eso en este pasaje. Él lo que se está refiriendo es a relaciones entre cristianos, o sea, entre hermanos, por eso dice a tu hermano. Entre hermanos, el llamado para nosotros es de no condenarnos el uno al otro. Ahora, ¿por qué podemos decir eso? Porque si Jesús estuviera diciendo que no evaluemos, que no discernamos entre los comportamientos incorrectos o incorrectos, entonces Jesús se estuviera contradiciendo, porque en el versículo 6 está claro de que Él a algunas personas nos está llamando a decirle perros o cerdos, que es la implicación que tenemos que evaluar, que es una persona declarada o que se puede definir como un perro o un cerdo. Y más adelante, como vamos a ver en las próximas 2 semanas, Jesús incluso nos llama a discernir y a evaluar entre falsos maestros y maestros buenos. ¿Por qué? Por su fruto. Entonces sí estamos llamados a discernir, a evaluar, al juicio de evaluar, de discernimiento, sí, pero no al juicio de condenación. Déjeme darle otros ejemplos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, no lo tenemos allá, pero si usted tiene su Biblia, en Mateo capítulo 13 es la parábola sobre el trigo y la cizaña, o el trigo y la mala hierba. Incluso ahí dice Jesús en la parábola que no es permitido que nadie venga y trate de separar a la hierba mala del trigo. Eso va a ser la responsabilidad de Dios. Entonces, ¿qué nos implica? Que incluso dentro de la iglesia podemos crecer juntos, tanto la mala hierba como la cizaña, y ninguno de nosotros tiene el derecho de poder decirle a la cizaña, tú para acá. Por eso tenemos el liderazgo de la iglesia, por eso tenemos la disciplina en la iglesia. Pero a la final, Jesús solamente es el que va a separar
la mala hierba del trigo. Pero nosotros no estamos llamados a condenar, pero sí a tener discernimiento. Estamos llamados a ejercer el discernimiento entre el uno y el otro. Incluso, mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Esto es toda manera de introducción. Romanos capítulo 12, muy similar a lo que podemos ver de Jesús aquí en este pasaje. Romanos capítulo 12, en el versículo 17 en adelante, hasta más o menos el 20, dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Muy similar a lo que nos dice Jesús, ¿verdad? También lo que podemos ver es, se han pasado un poco los pasajes, bueno, ahí lo teníamos en el capítulo Romanos 14, versículo 10. También lo dice ese pasaje en Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 10, dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano, o tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces lo que nos dice, y lo vamos a ver en este pasaje, cómo podemos honrar y no condenar, cómo podemos ayudar a las personas en su formación espiritual, es que tenemos que acercarnos a las personas. Hay dos formas de las cuales nos podemos acercar a las personas. Una de las maneras que nos podemos acercarnos a las personas, a nuestros hermanos, es mirarlos con desprecio. Y esa actitud de condena, de castigo, es la que puede causar el dolor, y es lo que está prohibido por Jesús. La otra manera de la cual este pasaje nos va a enseñar, y de la cual debemos de acercarnos a nuestros hermanos para ver su salvación y su desarrollo espiritual, es venir como un compañero de lucha, como un mendigo que ha encontrado pan y quiere que otro venga, encuentre ese pan. Solamente de esa manera vamos a poder ayudar a una persona, a un hermano, en su formación espiritual. El versículo 2 de ese mismo capítulo 7 de Mateo nos dice: porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que se midan a otros se les medirá a ustedes. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es como la bienaventuranza que leímos en el capítulo 5, si hemos experimentado la misericordia del Padre. Ese es un nuevo principio que ahora que existe en nuestras relaciones, como una nueva humanidad que Jesús ha inaugurado, que es su iglesia. Si hemos experimentado el perdón del Padre, que es su misericordia, su favor inmerecido, entonces ahora entre nuestras relaciones renovadas estamos llamados a buscar el perdón y a tolerar todas nuestras relaciones, considerándonos nosotros humildemente no mejor que los demás. Filipenses capítulo 2, Pablo escribiéndole también a la iglesia en Filipo, interesante cuando él dice que tengan la misma actitud de Jesús, que siendo en toda su naturaleza Dios, se humilló a sí mismo. ¿Y por qué hablaba eso? Hablándole, sabiendo de que había un conflicto entre dos hermanas ahí en la iglesia de Filipo, que después nos damos cuenta en el capítulo 4, los nombres de estas hermanas que vivían en conflicto la una con la otra. ¿Y qué es lo que Pablo les dice? Dice: considérense menos que el otro, para que así entonces puedan tolerar, se puedan reconciliar, se puedan tener una relación que agrada al Señor. Pero la pregunta entonces, ¿cómo entonces podemos buscar la salvación y honrar a los demás? ¿Cómo podemos buscar la formación espiritual, honrar a los demás? Y el pasaje lo que nos dice es que necesitamos, para poder hacer esto, necesitamos una conciencia humilde de nuestros propios pecados. Como la
introducción al comienzo, ese video que es un poco gracioso, ¿verdad? Necesitamos reconocer primero que todo nuestra necesidad del perdón de Cristo, pero también nuestro pecado, humildemente, para poder entonces ayudar a los demás. Como dice el pasaje, dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Para ver cómo funciona este principio, entonces tenemos que prestarle un poco de atención a esta hipérbole o a esta metáfora que usa Jesús. Jesús aquí está hablando de una astilla en el ojo. Si una persona tiene una astilla en el ojo, es muy seguro que eso es muy doloroso. Incluso la persona va a tener una visión troncada, como dijimos la semana pasada, una visión troncada de las buenas noticias de Jesús. Y eso por implicación significa que va a necesitar la ayuda de otra persona para poder sacarle esa astilla. ¿Cuántos de los que estamos aquí, los que nos ven virtualmente, cuántos no hemos tenido en algún momento de nuestra vida algo en nuestro ojo? Ya sea un pelo, ya sea un sucio, cualquier cosa que sea, por lo más mínimo que pueda haber sido. ¿Es incómodo o no es incómodo? Es incómodo. ¿Qué fue más fácil? ¿Que usted mismo se quitara ese sucio o ese pelo del propio ojo? ¿O que alguien viniera y le soplara o le echara agua? ¿Qué fue más fácil? Es más fácil que alguien viniera y se lo quitara. Entonces, por implicación y aplicación de ese principio, para poder ayudar a los demás, no solamente necesitamos una actitud humilde de ver nuestros propios pecados primero antes de ir y hablar con otra persona y ayudarle a ver esa astilla que tiene en el ojo, pero también necesitamos comprometernos a vivir en comunidad, por implicación. Por implicación, debemos de estar comprometidos por vivir en comunidad. No fuera lo que nos dice el pasaje, entonces Jesús nos salva y inmediatamente nos manda a vivir aislados. Pudiera haber hecho eso, ¿no? Yo te salvo, te rescato y ve y vive tú solo con tu familia y con tus conocidos y con tus hijos. Y ya, no te preocupes. Y no te preocupes por las demás personas impacientes, molestonas, con malos hábitos. No es que Jesús nos llama a vivir. Es más, nosotros fuimos creados por naturaleza, somos seres comunales. Aunque vivamos en el mundo occidental, nosotros como latinos tendemos más a vivir en comunidad, nos gusta estar en comunidad, pero porque nos hemos sido influenciados un poco por la cultura occidental, se nos ha pegado un poco el individualismo, entonces queremos vivir solamente solos, apartados de las personas. Pero en el reino de Dios ese principio no puede, no hay formación espiritual en aislamiento. Yo no puedo crecer, formar mi vida espiritualmente yo solamente con mis hijos y mi esposa en mi casa. Entonces, por implicación, el pasaje lo que nos enseña Jesús es que tenemos que comprometernos a vivir en comunidad. Por eso nosotros como iglesia, nuestra meta, nuestro deseo ha sido poder proveerle los medios para vivir en comunidad. Tenemos un grupo de comunidad. Nuestro medio principal es el discipulado a través de la mentoría, la vida en vida, el discipulado, la formación espiritual. Tenemos en el salón de comunión una pared donde estamos orando por las necesidades que sabemos de los que estamos aquí. Preguntamos por personas que no vienen. Queremos orar por las necesidades, queremos saber por qué el hermano José no vino la semana pasada, por qué la hermana lleva semanas que no viene. La hermana Lupe que pide por su hija, queremos saber cómo le va. Eso es vivir en comunidad. Pero tenemos que estar comprometidos por vivir en comunidad, porque entonces va a ser muy difícil que se nos saquen esas astillas, que nos ayudemos mutuamente y humildemente a sacarnos
la astilla del uno del ojo. Porque yo creo que Jesús utiliza esta metáfora de la astilla y de la viga como una metáfora para describir esos pecados que nos acosan, ¿verdad? Esos pecados que están arraigados en nuestro corazón. Incluso esos buenos deseos que Dios ha puesto, pero que están desordenados, como la esclavitud al éxito, la esclavitud al reconocimiento, la lujuria, la codicia, la avaricia, todos esos pecados que están arraigados en el corazón y están alojados ahí. Y si usted es honesto, y yo también soy honesto, algunos de esos pecados nosotros tendemos a tener una ceguera para verlos. Pues yo mismo no me los puedo ver. A veces yo no me puedo reconocer mi impaciencia. Yo no puedo reconocer mi manera de ser tan crítico o de ser tan pesimista. Pero cuando mi hermano en amor y en humildad viene y me recuerda y me dice, siendo un poquito falta de compasión, un poquito falta de paciencia, eso es necesario, pero hay que comprometerse a vivir en comunidad con una actitud de humildad, porque reconocemos de que no podemos ya condenar a nadie porque ya la condena ha sido pagada, ¿verdad? Eso es lo que dice el Evangelio, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nada nos va a separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, yo no puedo condenar a nadie, no puedo condenar la motivación de su corazón, pero sí Dios nos llama a vivir en comunidad para que nos ayudemos el uno al otro a formarnos espiritualmente, porque yo, honestamente, hay cosas que si mi esposa no viene y me lo dice, yo no lo reconozco. Y si somos honestos, eso es verdad en la vida de todos nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos ver, que las personas de afuera pueden verlas. Por eso yo tengo un mentor, por eso tengo pastores a los cuales yo les tengo que rendir cuentas, porque hay veces yo no veo cosas que ellos sí pueden ver y me los pueden sacar con amor y decir, mira, así como un médico, ¿verdad?, que te da medicina, así es el método que Jesús quiere que utilicemos, ¿verdad? Porque ¿quién va a sacarle una astilla a una persona del ojo con un martillo? Nadie. O con una pinza, ¿verdad? Nadie lo va a hacer. Es una manera, como dice Jesús, lo que nos está enseñando es una manera suave. Yo vengo y suavecito te lo saco. Porque quiero tu formación espiritual. Quiero que tú crezcas, que tú florezcas, que tú mejores en tu vida espiritual. Pero tenemos que estar comprometidos. Si no, entonces podemos seguir en esa ceguera de siempre solamente ver los pecados de los demás, que es más fácil, y no ver los nuestros. Y hablar de las cosas que las personas hacen y no dejan de hacer, pero yo no ver lo que yo también estoy haciendo incorrectamente. Y es más, la necesidad que incluso en este mismo momento necesito, porque yo no lo veo, no estoy viendo que estoy siendo egoísta con mi esposa, con mis hijos, con mi compañero de trabajo, y alguien tiene que venir y recordarme, hermano, acuérdate de eso, acuérdate del Evangelio, acuérdate que tú has sido perdonado, acuérdate que has conocido un Padre misericordioso. No es para condenar, pero es para ayudar en nuestra formación espiritual. Ahora, entonces, ¿por qué podemos, verdad? ¿Por qué podemos en realidad buscar la salvación de otras personas y no su condenación? Porque en nuestras propias fuerzas no lo podemos. Pero ¿por qué sí podemos? Es lo que hemos venido viendo hacia estas últimas 2 semanas. Que conocer a Dios como Padre no solamente es el remedio para la hipocresía, ¿verdad? Que ya al conocer a mi Abba Padre no tengo que pararme y decirle, mira papá, todo lo que yo hago para que tú me aceptes. No, al contrario, Él ya me ha aceptado por lo que Jesús ha hecho. El conocerlo como Padre, entonces es el remedio para la hipocresía, pero también la semana pasada dijimos que es el remedio a largo plazo para la ansiedad, para la depresión, para la preocupación, pero también este pasaje nos dice que es el remedio para nuestros juicios como condenación. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué conocer a Dios el Padre como nuestro Padre es el remedio? Es porque el Padre tenía toda razón para condenarnos por nuestros pecados, pero en cambio, ¿qué tuvo? Tuvo misericordia con nosotros.
Con la medida que midan a otros, Él medirá a ustedes. Es lo que dice el pasaje. ¿Cómo nos ha medido el Padre a nosotros si somos seguidores de Jesús, si hemos depositado nuestra confianza en Jesús? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Si lo leemos de esa manera, no es que si yo condeno, entonces Él me va a condenar. No es que como Él ya ha pagado mi condena, me ha perdonado, yo merecía la separación eterna de Dios, y Él en su misericordia, hermano, eso es lo que significa misericordia. Él no me da lo que yo merezco. Eso es misericordia. Yo merezco una separación eterna de Él. Él me da su presencia eterna, su misericordia. Regalo, gracia, ¿qué significa? Su favor, la fe. Yo merecía ¿qué? Una separación eterna de Él. Él me regala su favor, su presencia. La fe es un regalo de Dios. La fe para creer en Él es un regalo de Dios. Usted y yo no podemos producir fe en nosotros mismos para creer en Él. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, si lo he conocido a Él como mi Padre, entonces eso me libra, me rescata, me libera de condenar a las demás personas, de condenar a mis hermanos. ¿Qué significa condenar? De no juzgar la motivación de otra persona. En la conexión, yo puedo discernir el comportamiento, el hecho de un hermano, porque puedo ver, tengo evidencia, Jesús dice, pero yo no puedo condenar, juzgar la motivación de su corazón, porque yo no conozco el corazón de la persona. Yo no puedo emitir o llegar a una conclusión y decir, esa persona me dijo esto, hizo lo otro, porque no me quiere, porque me odia, porque tiene algo contra mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entre hermanos no podemos vivir así. No debemos vivir así. Porque estamos llamados a no condenar, sino a la misma manera que hemos recibido la misericordia, es otorgar la misericordia. ¿Y cómo nos enseña el Evangelio? Pues es el poder, ¿verdad? El Evangelio de Jesús es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque siempre decimos aquí en la iglesia Sunlight Miami, y usted ya está cansado, creo, de escuchar eso, que hemos dicho que es pecado, salvación y servicio. Pecado, ¿por qué? Porque ese es el problema que todos tenemos. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la solución? Es la salvación. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Es el servicio. Pecado, ¿qué es lo que dice? Que cuando aceptamos el Evangelio, admitimos que somos pecadores, que somos pobres en espíritu, que no tenemos nada para ofrecerle a Dios, que estamos en bancarrota espiritual. Hermano, escúcheme con cuidado. Pecado significa, estar muerto espiritual significa, si usted ha visto y ha escuchado la historia de cuando Jesús le dice a Lázaro que se levante y salga de la tumba. Él no le dice a Lázaro, intenta un poquito más, no, Él lo saca, lo levanta. Por eso dice Pablo a las iglesias en Éfeso y la iglesia en Colosa, les dice, todos estamos muertos espiritual. Un muerto no tiene el poder para hacer nada, no tiene la capacidad para hacer nada. Él tiene que darnos vida. Él no nos escoge porque vio que en el futuro fulano, mira, él iba a creer en mí, déjame escogerlo. No, Él dice que nos escogió por nada de lo que nosotros habíamos podido hacer, por su placer y para su gloria, para demostrar su gloria. Eso es lo que significa pecado. Y eso me humilla, pero a la misma vez me exalta, que no me permite pasarme por encima de otra persona y condenarlo y juzgar su corazón. ¿Y qué es lo que nos dice la salvación? Salvación es que entonces Jesús nos afirma a través de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su promesa de que va a regresar un día, no por mi mérito, sino por lo que Él ha hecho. Eso me exalta a los cielos, me hace humilde, por lo tanto no me permite venir y condenar a mis hermanos, pero también me da valor, me da dignidad, me da identidad para poder entonces venir al lado de mis hermanos, que ese es el servicio. ¿Cuál es la respuesta? Este es el problema, Él ofrece la solución, Él abre un camino. ¿Cuál es mi respuesta? Entonces, que ahora tendremos una capacidad profunda para poder ayudar verdaderamente a las personas, en el sentido de que ya no nos acercamos a las personas con condena o con condescencia, sino con la doble humildad y confianza que viene a través del Evangelio.
Eso nos da una profunda sensibilidad para poder trabajar con las personas y ayudarles a la salvación, pero también a su formación espiritual. Y por último, como resultado entonces, como resultado de haber experimentado la misericordia inmerecida de Dios el Padre, entonces dice el versículo 6 que debemos de ser sensibles al ritmo de Dios en la vida de las demás personas. En cuanto al Evangelio, ¿qué significa ser sensibles al ritmo de Dios? Mira lo que dice el versículo 6, dice: no le den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Cuántos aquí tienen mascotas? Uno, solo uno. Otro. Ok, entonces ustedes van a entender la metáfora que utiliza Jesús, porque cuando uno tiene una mascota entiende, ¿verdad? Entiende las necesidades que tienen las mascotas. Pero en el día de Jesús, como en el día de hoy, es muy probable que las mascotas también eran domesticadas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7 hay un encuentro que Jesús tiene con una mujer gentil. Y si usted ha leído esa versión o esa porción de la Escritura, se da cuenta y se recuerda de que ella le dice a Jesús: mira que hasta los perros debajo de la mesa comen de lo que los niños dejan caer de la mesa. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Que los perros se les daba de comer, o sea, se domesticaban también. Y igual como en ese entonces, también ahora tenemos una obligación de darle alimento a nuestros animales. Pero también tenemos la obligación de dar el Evangelio, de compartir el Evangelio con las personas, ¿verdad? Eso es lo que Jesús también está tratando de decirnos. Pero la aplicación de este pasaje, de este principio, es que para poder ayudar a las personas, o en este caso lo que categoriza el pasaje, a perros y a cerdos, tenemos que tener cuidado porque podemos darle algo que ellos no puedan masticar. Así como usted no le va a dar una piedra a su mascota, ¿verdad? Porque no la puede masticar. Es lo que Jesús también nos está diciendo. Hay que tener cuidado porque hay veces que nosotros le vamos a dar algo a una persona que esa persona no está capacitada para masticar. Y eso es un problema, porque ¿qué es lo que dice el pasaje? Se puede revolver en contra de nosotros. ¿Cómo sabemos que esto puede ser la interpretación de ese pasaje? Por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 3, ese mismo Evangelio de Mateo. Hay dos lugares en el Evangelio de Mateo donde Jesús cuenta la parábola de una perla. Aquí en el capítulo 5, pero también en el capítulo 13. En este capítulo 13 nos ayuda a entender que la perla a la cual Jesús se refiere es el Evangelio. Mire lo que dice ese pasaje. Dice: también se parece el reino de Dios o de los cielos a un comerciante que andaba buscando perla fina. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender? Es que las perlas es el Evangelio. Y a veces darle el Evangelio a una persona que no está preparada para masticar, eso lo que puede hacer es asfixiar a la persona, igual como no le podemos dar a una mascota una piedra o algo que no pueda masticar, porque al contrario lo que va a hacer es que le va a dar daño. Pero ven el contraste que hace aquí. El contraste entre Mateo capítulo 13 y el contraste en Mateo capítulo 7 versículo 6. ¿Cómo se las arregla un cerdo con la perla? ¿Cómo trata un cerdo una piedra o una perla de valor? No tiene la capacidad para masticarla, no tiene la capacidad para recibirla, no sabe que esa perla de gran valor puede satisfacer todas sus necesidades. Miren la diferencia entre la reacción de uno y la reacción del otro. El comerciante que encontró la perla, que es el Evangelio, invirtió y lo vendió todo. Él dijo: no, todo lo que yo tengo, todas mis posesiones, no importa lo que cuesten, no tiene el valor que tiene esa perla.
que ahí he encontrado mi valor, ahí he encontrado el propósito por el cual yo existo, que es el Evangelio. A esa persona no se le tuvo que decir, mira, ve y comienza a servir al rey de ese reino. No, esa persona inmediatamente reconoció el valor, experimentó, saboreó, supo que solamente ahí ha podido encontrar el amor que en ningún otro lugar pudo haber encontrado o pudo satisfacer su ser. Esa persona inmediatamente reaccionó y fue y buscó. Pero la persona que no puede masticar, la persona que no puede tolerar, que no puede aceptar la perla, ¿cómo responde? No me llames porque cada vez que tú me llamas a ir a ese estudio bíblico, me distorsiona los planes que yo tengo en mi vida. Así que agradezco todo lo que tú haces, agradezco tu vida, la manera que quieres invertir en mí, pero yo no necesito eso en estos momentos de mi vida. No tiene la capacidad. Esos son los comentarios de un colega que me comentaba lo que le dijo una persona. Esa persona no tiene la capacidad de masticar porque esta persona ha venido y ha invertido su vida, le ha dado la perla. Amado, mira, come que aquí vas a saciar tu alma, vas a saciar tu sed, tu hambre. Si eso no me trae dinero, si eso no me trae éxito, si eso no me trae mujeres, si no puedo seguir fumando marihuana, yo no necesito eso en mi vida. Fue la respuesta de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el pasaje? El pasaje, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque sabemos que solamente a las personas que Dios, a través de su Espíritu, está trabajando en el corazón de esa persona, Jesús nos está llamando a no condenar. Nunca podemos decir a esa persona nunca va a cambiar, ese no es nuestro trabajo, esa no es nuestra responsabilidad, pero sí de discernir, bueno, esta persona no está lista en estos momentos para recibir la perla. O una persona como hace un tiempo, una semana atrás, veníamos nosotros manejando por el Turnpike y esta persona, que Dios bendiga su corazón, con un cartel que decía Jesús viene pronto, pero se nos tiró así en la calle, casi delante del carro para darnos un tratado. Gloria a Dios por la actitud y el deseo de esa persona, pero a veces esa es una manera que se asusta a las personas, que se ahuyenta a las personas. ¿Qué tal si al contrario tomamos la actitud humildemente de a veces sentarnos, invitar a la persona a sentarse a la mesa con nosotros? Si usted supiera que hay muchas personas que han tenido una mala experiencia en la iglesia y por eso es que no quieren tener nada que ver con una iglesia local, porque han tenido una relación mala. Pero si uno no se sienta a escuchar y uno puede solamente condenar, la persona no va a escuchar. Pero también está el ejemplo de que si Jesús nos llama a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Pero en este pasaje nos recuerda de que hay momentos en que hay que discernir, porque el Evangelio, hermano, es una perla, es la solución para el mundo, es la solución para la paz del mundo, es la solución para la pobreza, es la solución para eliminar el hambre. Tiene valor, es sagrado, es lo que dice Jesús, es sagrado. Pero hay que tener cuidado y discernir el ritmo de Dios de la vida de esa persona, porque quizás le estoy dando y esa persona no puede masticarlo, no puede. Quizás Dios nos está llamando a dejar la semilla, dejar que otro venga y le eche agua y nosotros buscar otra persona que diga, sí, ven, yo quiero que tú te sientes conmigo para estudiar la palabra. Yo quiero que tú me contestes preguntas acerca de la vida. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia. Pero para poder entonces vivir en estas relaciones renovadas, tenemos primero que todo, reconocer que Dios nos está llamando a través de este pasaje a buscar la salvación de las personas, ayudarles en su formación espiritual. Pero para eso es necesario tener una actitud humilde.
de tener una actitud de demostrar misericordia porque hemos recibido misericordia al experimentar el perdón del Padre. Quiero darle las gracias nuevamente por acompañarnos a través de este tiempo en estudiar su palabra. Y mi deseo y mi oración es que no solamente haya sido adquirir más información, pero que la palabra de Dios pueda haber transformado sus afectos, que incline más su corazón hacia Dios y que aparte de ser conocimiento también afecte su vida. Y si de tal manera así ha sido, le vamos a pedir que se conecte con nosotros a través de nuestra página en sunlightchurch.com, en nuestras diferentes plataformas sociales. Puede dejarnos un comentario si ha consagrado su vida al Señor, si ha entregado su vida al Señor. Déjenos saber. Esta semana para aplicar el sermón, ¿qué tal si a una persona podemos compartir este tiempo de la palabra? Usted no se imagina el poder que puede tener el solamente compartir con una persona. Así que le voy a animar, le voy a desafiar y espero que la palabra de Dios haya edificado su vida. Y quiero dejarle con esta bendición que nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que vayan a servir y amar a nuestro Señor. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Por favor, dale un like o ponga un comentario a través de la página YouTube o suscribe. Y no se olviden a bajar la aplicación Sunlight Church en el campus Miami. Gracias y que Dios los bendiga.